Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es algo similar a lo que está planteado en este taller que se hace o que habíamos hecho pues en las clases presenciales, donde haciendo un recorrido por las instalaciones de defensa tenemos que identificar cuáles eran los peligros, ¿sí? Y de los peligros identificar cuáles serían los riesgos asociados a esos peligros. Es lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero en la empresa donde cada uno de ustedes trabaje, ¿cierto? ¿De qué manera? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a hacer una tablita similar a esta, ¿cierto? Ahí tienen como la forma, la pueden hacer a mano si quieren. Y lo que van a hacer es coger este mismo encabezado, ¿cierto? Donde está el título de la matriz y va a tener varias columnas, que son estas que estamos viendo acá, ¿cierto? Voy a poner el video, lo voy a ejecutar y en la medida en que este man vaya explicando, ¿cierto? Que el señor vaya explicando, vamos haciendo la observación en lo que tenemos aquí, listo. Y con eso ustedes van a poder entender, comprender qué es lo que tenemos que hacer, porque yo entiendo pues que están como perdidas con lo que hay que hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a arrancar. Aquí está grabando ya la... ¿Yo estoy grabando? Sí, está grabando. Entonces vamos a empezar con la explicación. YouTube y sus propagandas. ¿Está escuchando? Sí, ¿Sí escucha? estaba. ¿Cómo? Ya no. Ah, bueno, Escuché no, para... no, pero es para yo asegurarme de que sí se esté escuchando el audio y que sí quede en la grabación. Sí, fue la propaganda que escuché. Listo. Entonces, ya voy a poner el audio y yo lo voy a ir deteniendo para que hagamos observaciones sobre la diapositiva. Y estás Listo. viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe, sí. Voy a ver si tengo la oportunidad De escribir. no, de minimizar el reproductor y correrlo hacia allí. No tengo que ampliarlo antes, ponerlo de pantalla completa. Lo paso para el... Estoy viendo es cómo muevo toda la... De manera que no nos tape toda la pantalla aquí, sino que yo lo pueda poner a ejecutarse aquí, que ustedes puedan ver también. Toca improvisar. Listo. Profe, pues ahí cuando ya estemos por ahí en los peligros, lo pone por arriba. No, por eso, no, yo creo que aquí podemos arrancar. Vamos a iniciar entonces. Escucha atentamente entonces. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? No se escucha. Ah, entonces escuchas cuando está aquí. Vamos a ver. Ahí sí. Ahí está hablando. Sí. En este momento está hablando, no. No se escucha. No se escucha. No, profe. Pero, No, Profe, y pero, si yo lo coloco, ¿será que dará? pero qué raro si hace un momento se estaba escuchando y yo no hice absolutamente nada distinto a ponerlo. Profe, y si yo lo coloco, no sé si se escuchará. ¿Y No, usted me dice en qué momento lo paro o qué? no, no, venga. Voy a intentar nuevamente ponerlo y ya ingresó André. Ay, sí. ahí. Ahí, bueno, vamos a ponerlo pues. Ahí se escuchó. Ya no. Sí, sí se escucha. Ahí sí. Ay, yo no estoy escuchando nada.
¿No está escuchando? Pero sí se escucha, pues yo no sé, yo sí. Vamos a hacer lo siguiente, porque ya me estoy dando cuenta de qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que ustedes tienen, como tienen el micrófono abierto, se les está generando retorno y les está llegando tarde el audio que les estoy poniendo. Entonces, yo les voy a poner aquí, les voy a bloquear a ustedes sus micrófonos para que ya lo desactivaron, listo. A ver si así nos funcionan. Y me dicen por el WhatsApp si están escuchando bien, listo. Bueno, vamos a ver aquí. A ver, chicas, vamos a hacer una cosa. Entonces, ustedes están, si han escuchado o no han escuchado, ya pueden activar los micrófonos, por favor. ¿Cuáles son las rutinarias y no Profe, rutinarias? pero es que no. Ah, ya, ahí sí. Les está llegando A tarde. continuación tenemos la Ahí sí tabla escucho. de peligros. Y está la clasificación y descripción. Clasificación y descripción. Ah, pero venga, pero es que María lo tiene puesto allá también. Mecánicos, No, profe. psicosociales, No, pero porque si yo no llegué hasta por allá y se está escuchando hasta otras cosas. Y yo no estaba escuchando. Parecía que lo estuviera reproduciendo eso también. No, Bueno, yo no. entonces vamos a hacer lo siguiente. No veamos el video entonces porque si no, no vamos a poder. Básicamente, lo que el autor está describiendo ahí es cómo debe llenarse esta matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ¿sí? El primero hace referencia, el autor hace referencia a que, pues ustedes ya deben haber visto este video, pero bueno, a que es, ¿sí? A qué es, o a qué se refiere esta matriz pues, que vamos a llenar. Y yo les envié ahorita hace un momentico la descripción de qué era la GTC 45, porque desde el principio pues estamos hablando de GTC 45, pero no hemos dicho qué es. ¿Qué es la GTC 45? La GTC 45 es la guía técnica colombiana o la guía técnica Colombia, versión 45, que es una guía que es elaborada por el ICONTEC en conjunto con el Consejo Colombiano de Seguridad y que fue publicada desde el año 2012, o sea, se está publicando desde el año 2012 y es una guía que explica cuál es la metodología para identificar peligros y valorar riesgos en la seguridad y salud ocupacional, ¿cierto? Es una guía que ya está homologada, está normalizada, ¿sí? Y que se tiene como referente para hacer este trabajo
que vamos a hacer aquí, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo el autor es que primero, esa guía determina que hay una serie de columnas, ¿sí?, que deberían incluirse en esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. Las columnas estandarizadas o las columnas que se tienen pues como homologadas para incluir dentro de la matriz de identificación de peligros, ¿sí?, son estas que estamos viendo aquí. El proceso, la zona o lugar, las actividades, las tareas, la definición de si la tarea es rutinaria o no rutinaria, el peligro, donde el peligro se divide en dos partes, ¿sí?, la descripción del peligro y la clasificación de ese peligro, los posibles efectos y los controles existentes. Él arranca hablando de la columna proceso. Todas las organizaciones tienen distintos procesos, tienen múltiples procesos dentro de la organización. Pues no es un solo proceso. Dentro de la organización hay muchísimos. Entonces, ahorita, por ejemplo, Marisabel me decía, no, es que yo no conozco toda la empresa. Bueno, entonces vamos a identificar por lo menos los peligros y los riesgos. Yo les había dicho que al menos 2 o 3 lo vamos a hacer dentro del proceso en el que cada una de ustedes está. Por ejemplo, el proceso en el que trabaja María es ¿cuál? ¿Qué proceso estás? No, el profe todo el día en el computador. Pero ¿cuál es el proceso que apoyas? Por ejemplo, aquí hay un No, ejemplo en esta que tenían en la cartilla, que decía que el proceso se llamaba registro de muestras de residuos hospitalarios, ¿sí? Podría ser que el proceso en el que estén trabajando ustedes no sea un proceso que sea operativo, ¿cierto? Que no sea pues haciendo algo de manera física, sino que, por ejemplo, o bueno, que trabajen en el proceso de nómina, ¿sí? Liquidación de nómina, el proceso se llama liquidación de nómina. La zona o lugar se refiere a la zona o al lugar, como dice la columna, donde se ejecuta la labor. Dentro, un proceso se puede ejecutar en varias zonas o en varios lugares distintos. También puede suceder que varios procesos se ejecuten en una zona o lugar. ¿Me hago entender? Por ejemplo, que la revisión y el empaque, que son dos procesos distintos, se haga dentro de una misma zona o lugar, ¿sí? Entonces aquí usted, en esta columna de proceso, identifica cuál es el proceso que está revisando. Entonces, por ejemplo, el proceso de recepción de mercancía, ¿sí? Yo no, es que yo no sé ustedes en qué, pues, cuál es la función de ustedes, en dónde trabajan, entonces no tengo como idea de ponerles ejemplos. profe, yo hago depuración cartera. Ah, bueno, entonces el proceso se llama cartera, ¿cierto? Cartera. El proceso como tal, el proceso grande es cartera. La zona o lugar, entonces vos decís, ¿en qué lugar o en qué zona se ejecuta esa labor? Entonces, por ejemplo, podría ser el edificio no sé qué, piso tal, oficina tal. Está describiendo la zona o lugar donde usted ejecuta esa labor, porque usted tiene un puesto fijo, ¿sí? O si está trabajando desde casa, pues entonces usted tendría que decir aquí que se está trabajando desde casa, creo yo. Actividad. La actividad específica que tú desarrollas se llama depuración cartera. El proceso es control de cartera, ¿cierto? Y la actividad se refiere a la actividad específica que vos estás ejecutando en este momento. ¿Por qué esa? Porque es esa la que vamos a observar. Si estuviéramos haciendo un trabajo real en una organización, usted primero tenía que hacer una lista de todos los procesos de la organización, debería tener claro el listado de procesos que se ejecutan en la empresa. Dentro de ese listado de procesos debería haber una desagregación de cada proceso, qué actividades tiene dentro de ese proceso. Porque, mire, además una cosa, voy a ver si aquí me da para hacerlo. El proceso se puede dividir en varias actividades, ¿cierto? La actividad 1, actividad 2, etcétera. Y cada actividad se divide
en tareas. La tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, ¿cierto? Entonces, la ejecución de tareas hace que se cumplan actividades y la suma de todas las actividades hace que se logre el proceso. ¿Me hago entender? Sí, profe. Por eso está clasificado de esta manera de estas columnas, porque el más grande es el proceso. De hecho, en las empresas están identificados como macroprocesos. Por ejemplo, el proceso de contabilidad se divide en actividades. Esas actividades pueden ser la facturación, el proceso de nómina y no sé qué. Actividades más delgadas. Y esas actividades se dividen en tareas. Ahora, cuando María me dice que trabaja en depuración cartera, yo no conozco precisamente pues, el proceso totalmente, pues no lo conozco, pero asumo que cuando María me habla de depuración cartera, yo entendería que eso es una actividad dentro de un proceso más grande, ¿sí? Puede que el proceso se llame facturación, ¿sí? Que tenga unas actividades donde una se llame cartera, otra se llame cuentas por, bueno, o cuentas por cobrar y cartera una, cuentas por pagar sea otra, ¿cierto? Y dentro de esas actividades hayan unas tareas. O sea que en la depuración cartera, María tenga varias responsabilidades que ejecutar dentro de la depuración de cartera. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace dentro de la depuración de cartera, María? ¿Tú tienes claro eso? ¿Qué hacen en depuración cartera? Profe, sí, es ver qué deudas tienen las empresas. Con Ya respecto a la después, facturación. o sea, yo lo analizo, yo busco todo si están pagos, si no están pagos, se hace todo el proceso, ¿cierto? Oh, pues, pero entonces venga. Entonces, proceso. Vamos a suponer que el proceso Es cartera. es contabilidad o es facturación, no sé. Actividad, depuración cartera. Sí, Tareas. Entonces, usted lo primero que hace es clasificar. sí. Clasificas cuáles están pagos y cuáles no, ¿cierto? Eso es una clasificación. Después de Ujú. que tienes la clasificación, entendí que llamas a a los clientes, ¿sí? No, primero se envía a lo que ellos solicitaron, porque ellos solicitan. O sea, la empresa solicita en un correo que necesitan Una eh, explicación. su estado de cuenta de la empresa. Está de Ya cuenta, cuando listo. yo lo hago, yo lo envío. Correcto. Y ya O sea después que, sí mira se que concita. ahí ya llevas varias tareas dentro de una Ujú. actividad que se llama, ¿cómo se llama? Depuración Depuración. cartera. Primero es una clasificación, ¿cierto? Es Ujú, más, antes de la clasificación es la recepción de las solicitudes. ujú. Recepción Eh, de solicitudes. es Entonces aquí, una por ejemplo, petición. aquí las tareas las tienen, por ejemplo, para este proceso hay una actividad que se llama toma de la muestra y las tareas de toma de la muestra es extraer la muestra y cortar la muestra. En el caso tuyo, el proceso es contabilidad o facturación. La zona, pues es donde esté ubicado tu lugar de trabajo. La actividad se refiere a la depuración cartera y la depuración cartera tiene varias tareas donde hay una que se llama recepción de solicitudes, hay otra que se llama clasificación, Clasificar. ¿sí? Hay otra que es envío de la información. Me Ujú. imagino que habrá otra Y última, después conciliar. conciliación. Listo. Mira que allá ahí identificaste cuáles son las tareas asociadas a la actividad que vos desarrollas, que es depuración cartera. Ahora, cuando vemos la tarea que se llama, en tu caso aquí se llama eh, recepción de solicitudes, entonces te vamos a preguntar si es actividad rutinaria o no. ¿Cuándo una actividad rutinaria? Cuando se hace a diario, ¿sí? Obvio. Sí, Obvio, sí, pero Todos podría los días. que ustedes digan en la empresa, solamente recibimos solicitudes el 1 y el 2 de cada mes, entonces no es rutinario, es mensual. En el caso tuyo, pues sí se reciben en cuanto los clientes la van solicitando. Entonces es una tarea netamente rutinaria. Pueden ser pedidos diarios e incluso pueden llegar más de un pedido al día. Entonces sí, es una actividad rutinaria. Ahora, ¿por qué aquí está dividida rutinaria en varias filas? Es porque
dentro de esa actividad que en el caso tuyo aquí se llama recepción de pedidos o recepción de solicitudes, podrían encontrarse más de un peligro. Entonces, por eso tiene más de una fila aquí y rutinaria se repite aquí y se repite acá. Listo. ¿Qué vendría luego de definir si es rutinario o no? Definir cuál es el peligro. Para ese peligro, acuérdense que hay una tabla, véala aquí, que se llama la tabla de peligros, que nos sirve de apoyo. A ver si esto tengo forma de... Físico, químico, biológico, biomecánico. Claro, véalos, acá están. La clasificación de los peligros que existen y que ya están pues como previamente identificados, ¿cierto? Entonces ustedes aquí van a poner cuáles de los peligros que tienen previamente identificados pueden usar de pronto estos como modelo, ¿cierto? Pero cada empresa debería construir su tabla de peligros, o sea, coger y decir, bueno, ¿cuáles peligros físicos tenemos? ¿Cuáles químicos? ¿Cuáles biológicos? Entonces ustedes van a poner la descripción del peligro. Entonces aquí dicen bacterias. Por ejemplo, en la recepción de las solicitudes para María, ¿cuál cree que sería un peligro que tiene usted allá? Profe, pues yo no sé, yo había, pues ahorita pues que lo estoy analizando, yo colocaría que en la clasificación sería físico y en Sí, la descripción sería como, no sé cómo colocarle, de la vista, pues la visión. véalo aquí. Ujú, exacto, sí, iluminación afecta mucho los ojos. Por exceso o por defecto, por ejemplo, podría ser una, ¿cierto? Otra, por ejemplo, Hay estas otro, de radiaciones, el estar expuesto a una pantalla todo el tiempo, ajá, también puede significar un peligro, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que aquí nosotros identificamos dos peligros. Uno, que es iluminación por exceso, por deficiencia, ¿cierto? Y otro, que dijimos que era radiación, como láser, ultravioleta o infrarrojo, ¿cierto? O que identificamos otro biomecánico. Las posturas prolongadas. sí, las Claro, vale, posturas, aquí, sí. posturas prolongadas. Entonces ya en la clasificación usted dice, bueno, el primero que vimos era físico, ¿cierto? Y el segundo era biomecánico. Vean aquí, en clasificación. Tal cosa, físico, tal cosa, biomecánico. Efectos posibles. ¿Dónde vamos a ver esos efectos posibles? En esta otra tablita que también está en la cartilla. La podemos usar para identificar los efectos posibles. Esos efectos posibles, también la empresa debería hacer un trabajo, es que eso no se hace pues de un día para otro, y es decir, vean, ¿qué efectos posibles puede tener cada uno de los, peligros? ¿Sí? En este caso, usted dice si el daño es medio, si el daño es alto o el daño es extremo. Aquí está, daño leve, daño medio, daño extremo. Cuando estamos en categorías de salud, categoría de seguridad, entonces, ¿qué se considera en categoría de salud un daño leve? Molestias e irritación, ¿cierto? Dolor de cabeza, enfermedad temporal, bueno. Daño medio, enfermedades que causen incapacidad temporal, como pérdida parcial de la audición, dermatitis, o daño extremo, enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente, parcial, invalidez o muerte. En este caso, los dos peligros que identificamos, donde dijimos que uno era el exceso o la deficiencia de luz, Daño leve. Leve, podría ser leve, pero la pero postura no podía ser medio. sí, pero entonces ya uno hace la valoración, ya juiciosa pues cuando lo esté haciendo, Ujú. y se apoya en las empresas en la vida real, uno debería apoyarse en registros de eventos anteriores que hayan ocurrido. Por ejemplo, vea, lo que pasa es que aquí ya hemos tenido un historial de personas que han tenido dificultades de visión y que finalmente tuvieron que acudir al del médico y los incapacitaron por un dolor de cabeza asociado a la falta de iluminación. Como estoy yo en este momento, aquí daño una lámpara, que tengo un lado de la casa
que se está viendo más oscurito que el otro. Y apenas nos dimos cuenta ahorita, mañana hay que cambiar eso. Bueno, daño medio o daño extremo, y usted lo deja en la columna que le corresponde, y en la línea que le corresponde determina cuál es el daño que haya lugar, ¿sí? Si se presenta, pues, o el peligro, pues, se vuelve ya un tema, pues, el peligro se capitaliza como un riesgo y empieza a generar o un problema de salud o un problema en la seguridad, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la categoría de salud y seguridad? Pues, leamos y entendamos, por ejemplo, que si es en la salud, empieza a generar molestias, irritación, dolor de cabeza, pero si fuese, por ejemplo, en la seguridad, ya no está generando como una condición de enfermedad, sino que está generando lesiones superficiales, heridas, contusiones, irritación del ojo por material particulado. Me hago entender, o sea, ya no se refiere a una enfermedad, sino que se refiere a una situación donde ya hay un accidente o un incidente. ¿Me hago entender? ¿Qué diferencia hay entre la categoría de salud y seguridad? Sí, profe, entonces ahí solamente colocaríamos daño leve o hay que explicar. ¿Qué creo yo? Que aquí, por ejemplo, sí falta ese pedacito, y es poner el daño medio, si es daño medio a la salud o daño medio a la seguridad, ¿cierto? Para tener esa claridad. A mí sí me parece que aquí en esta matriz falta eso, en el ejemplo que ellos pusieron. Yo pondría si es daño medio a la salud o a la seguridad, para tener esa claridad. ¿Listo? Sí. Entonces, yo les voy a hacer una propuesta, y es que para el jueves avancemos por lo menos hasta esta columna. ¿Listo? Listo, sí. Que ya está explicadito. Y el jueves hacemos una revisión, o bueno, si quieren. Sí, profe, mejor no revisa, para uno no cometer errores. Y le pegan hacen un adelantico acerca de los controles existentes. ¿Sí? ¿Qué controles? ¿Cómo así que controles existentes? Si ustedes revisan el video lo van a entender inmediatamente. Los controles que se pueden hacer en la organización, o se pueden, de la manera en que la organización puede intervenir, ¿sí?, sobre este peligro, puede ser de tres maneras: haciendo un control en la fuente del peligro o de este riesgo, ¿cierto?, en el medio o en el individuo, ¿sí? ¿Dónde se genera? ¿Cómo se reproduce? ¿O en quién es impactado por ese riesgo? ¿Sí me hago entender? Si ustedes le pegan una revisada a la cartilla, yo creería que ustedes son capaces de llegar hasta los controles existentes, ¿sí? Vean un ejemplo que hay aquí. En esta de extraer muestras, tenían también un peligro identificado, que era la postura, considerado un riesgo biomecánico, que podría tener daño medio sobre, a mí me parece que en la seguridad, más que en la salud. No, más en la salud que en la seguridad, porque es postural. Sí, eso no va a generar un golpe, no va a generar una herida, sino que va a ir generando una enfermedad asociada a la repetición de las malas posturas. Y los controles que existen, yo, que es muy importante, y el autor lo deja muy claro en el video, y es que el control existente se observa es a hoy, o sea, lo que hay en este momento, no lo que debería haber. ¿Me hago entender? Sino lo que hay hoy. Entonces, cuando María esté revisando sobre sus tareas, va a definir es qué controles existen hoy. Hoy. No en lo que debería haber, sino en lo que hay. Si no hay, se deja en blanco. Es que deberíamos tener una lámpara. No, deberíamos no. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que no hay nada. Bueno, entonces no se pone nada. Pero en este caso, esta persona dijo que en este riesgo que había, donde identificaron, perdón, este peligro que había, donde se identificó cuál era el peligro, el tipo de peligro y el daño que podía causar, ¿sí?, hay dos controles existentes en esa empresa. Una es señalización, donde le dicen siéntese derecho, ¿cierto? Y otra es capacitación en posturas, que ya no está en el medio, ya no es un letrero en la oficina donde usted está trabajando, o sea, el medio, sino que es directamente
un control sobre el individuo. Se capacitan las personas en términos de las posturas que debe asumir en su trabajo. ¿Está más o menos claro hasta aquí o seguimos muy perdidos? Sí, No, profe, está claro. bien. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a tratar de que para el jueves ustedes cojan y hagan esta matriz, copian estas mismas columnitas y van a identificar en uno de los procesos que ustedes trabajen al menos 2 peligros asociados a una de las tareas que ustedes estén haciendo. ¿Listo? Listo, profe. Está Listo. sencillo. ¿Listo? Sí, profe. Pues, entonces, dejemos hasta aquí. Nos vemos el jueves queriendo Dios. Bueno, profe, feliz noche, gracias. Chao. Pues se cuidan.